Y por eso saldrá la luna llena del imán al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani en la noche de mediados del mes de Ramadán, después del atardecer del jueves, la noche del viernes. Esta declaración fue escrita por el imán al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani el 17 de febrero del 2025. El título de declaración dice así: el sol alcanzará a la luna, es decir, al Idrak, el día 28 del mes Shaban, de modo que el sol se alineará con la luna mientras está en su fase de Hilal, el jueves en la noche del bendito viernes, el primer día del Ramadán del año 1446 después de la Égira. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso. No hay más dioses excepto Él, el único, el subyugador. Y que las bendiciones de Dios y su paz sean con Mohammed, el mensajero de Dios, con el gran Corán, el libro de Dios, su misericordia para los mundos, para el que quiera ir a Dios en línea recta. De hecho, no vais a querer hasta que Dios, el Señor de los mundos, quiera. Eso es para aquel que recurre a Dios, su Señor, para pedirle la guía a su corazón. En cuanto a después, permítanme intervenir con la verdad mediante la siguiente declaración acerca del Hilal del Ramadán para este año vuestro, del año 1446 después de la Égira, declarando mi desacuerdo con todos los astrónomos del mundo y anunciando que al-Mihak del mes de Shaban, aclaración del traductor, la fase de la luna oscura, previo al inicio del nacimiento del Hilal, aclaración del traductor, la primera fase de la media luna creciente del mes de Ramadán, el jueves por la mañana antes de la conjunción central del viernes por la noche. Y por eso anunciamos lo siguiente: el inicio del mes del Ramadán será la noche del bendito viernes, en la que el Hilal de Ramadán se alineará con el sol en su conjunción central, estando la luna en su fase de Hilal. En la tarde del jueves, la noche del bendito viernes, la noche, es decir, 1 del mes del Ramadán, del año 1446, después de la Égira. Y si los eruditos musulmanes se hubieran comprometido a no ayunar en Ramadán hasta que lleguen a ver el Hilal con sus ojos a simple vista, al igual que los mensajeros y sus primeros seguidores de entre los creyentes anteriores, que respetaban el método de la profecía, que consiste en no ayunar el mes de Ramadán hasta llegar a verlo con los ojos a simple vista. Entonces, de haber sido así, todos los musulmanes hubieran sabido que el sol realmente alcanzó a la luna y luego nació el Hilal del mes antes de la conjunción central solar, de manera que el sol se alineó con la luna, estando esta última en su fase de Hilal, puesto que los mundos no lograrán ver el Hilal del mes de Ramadán a simple vista durante este año vuestro de 1446 después de la Égira, excepto después de la puesta del sol, el sábado, la noche del domingo, la noche del ayuno del tercer día del mes
de Ramadán, puesto que el jueves por la tarde, la noche del viernes es la noche del día 1 del mes de Ramadán, y el sábado sería el día 2 del mes de Ramadán. Y después del atardecer del sábado, la noche del domingo sería la noche del tercer día del mes de Ramadán. Y repito, diciendo que el primer avistamiento del hilal del mes de Ramadán a simple vista es la tarde del sábado, la noche del domingo. Es aquí cuando todos los mundos podrán ver a simple vista el suceso de un signo de entre los grandes signos de la hora apocalíptica y observarán el hilal de Ramadán, más grueso de lo normal, el sábado por la tarde, la noche del domingo. Y luego todos los pueblos musulmanes dirán, les guste o no, este hilal tendrá 2 noches o 3. ¿Cómo es posible esto? ¿Y qué le pasó a la luna a pesar de que esta es la primera vez que se avista el hilal de Ramadán a simple vista? ¿Cómo puede ser tan grueso que parece haber sido formado antes de 2 noches de camino a cumplir su tercera noche? Entonces los que tienen ojos para ver sabrán que el sol realmente están avistando el signo del alcanzamiento del sol a la luna, es decir, el signo del idrak, antes de que llegue el día del cumplimiento del signo de la salida del sol, desde el oeste, en el día en que la noche proceda al día, y luego dirán, fue veraz el mensajero de Dios, Mohammed, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia, aquel que nunca habla de su propio deseo, cuando dice من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين أو 3. De entre los signos de la hora apocalíptica, que se vea el hilal del mes, y la gente dirá, este hilal parece que tiene 2 o 3 noches. Veraz fue el mensajero de Dios, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Dado que el hilal aparecerá el sábado por la noche en la noche del domingo, realmente hará pasado del mes de Ramadán en la noche del viernes, día 1 del mes de Ramadán. Mientras que la noche del sábado hasta la puesta del sol del sábado es el día 2 del mes de Ramadán, para que comience la entrada en la noche del domingo, día 3 del mes de Ramadán. Pero los astrónomos que entran a las casas por la puerta de atrás, es decir, que les cuesta mucho reconocer la verdad y evitan anunciar el inicio del mes, cuando se ve el hilal del mes a simple vista. De modo que se extraviaron a sí mismos y extraviaron a su nación. Os han desviado del mandato de Dios y de todos sus mensajeros, el mandato de Dios, que consiste en iniciar el ayuno del mes de Ramadán, con el avistamiento del hilal a simple vista, y los que hacen esto de forma intencionada no encontrarán para sí fuera de Dios a ningún aliado o protector. Su destino final ha llegado junto con los semejantes, los ateos negadores de Dios, excepto aquellos a los que mi Señor va a conceder su misericordia, porque si se hubieran aferrado al mandato de Dios y no hacer que la gente ayune, excepto después del avistamiento del hilal del Ramadán, a simple vista de los astrónomos, los eruditos religiosos y todos los que tienen ojos para ver. Entonces, de haber sido así, hubiera quedado claro para los mundos desde el Ramadán del año 1425, después de la Égira, que realmente el sol ha alcanzado a la luna
estando esta última en su fase de Hilal, antes de la conjunción central, de manera que el sol se alinea con la luna estando esta última en su fase de Hilal, tal como le va a suceder al Hilal de Ramadán, al final del actual mes de Shabán. En este año vuestro, de 1446 después de la Égira. Y dado que el Hilal del mes de Ramadán se va a alinear con el sol, estando en su fase de Hilal el jueves por la noche del viernes. Por lo tanto, la luz de la media luna decreciente al final del mes de Shabán se apagará por completo, es decir, el jueves por la mañana, el día 28 del mes de Shabán, y no en el día 30 como solía ser normal antes de entrar en la era de los signos de la hora, puesto que el sol también alcanzó a la luna en el actual mes de Shabán, y por eso confirmamos a los mundos lo que sé con certeza, que la luna oscura, el final del mes de Shabán, será definitivamente el amanecer del día 28 de Shabán, el jueves, de manera que el sol se alineará con él mientras está en fase de Hilal, en la tarde del jueves, la noche del viernes. Y por eso saldrá la luna llena del imán al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani en la noche de mediados del mes de Ramadán, después del atardecer del jueves, la noche del viernes. Por lo tanto, hay alguien que se deja exhortar y no voy a añadir nada más sobre esto. Y hacia Dios se devuelve el asunto de todas las cosas. Y ayunaré según el anuncio oficial de la capital del califato islámico, es decir, Saná. Y cada uno deberá ayunar según el anuncio oficial de su país, a pesar de que pueden seguir erróneamente a los astrónomos que se extraviaron a sí mismos y extraviaron a su nación. Se supone que no deben anunciar el ayuno del mes de Ramadán hasta avistar el Hilal con sus propios ojos, a simple vista, en la tarde del sábado, la noche del domingo, cuando verán al Hilal de Ramadán, el día en que saldrá a los mundos en su primer avistamiento a simple vista, con un grosor igual al grosor de la media luna creciente, en su segunda noche, en su camino a la tercera. Entonces, los musulmanes sabrán que el sol realmente alcanzó a la luna como cumplimiento de uno de los signos de la hora, por lo que creerán en Dios, su mensajero y el esperado Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani. Pero pongo a Dios el Grande como testigo, que por mucho que Dios apoye a su califa con los signos cósmicos, no creerán hasta que llegue el día en el que verán el doloroso castigo, excepto aquel que recurre a Dios su Señor, para que guíe su corazón, ya que esto es la ley de guía en el libro, y nadie recapacitará excepto los dotados de entendimiento. Y venid, para que os informe acerca de los seres más malvados que carecen del uso del entendimiento, y son aquellos que observan a la radiación térmica de Sácar golpear el polo norte y el polo sur, fundiéndolos a los dos, cosa que hace que las heladas árticas se traslade hacia el sur, y tanto la NASA como Donald Trump, Elon Musk y entre otros, conocen bien la causa de las actuales tormentas de nieve que azotan los Estados Unidos de América,
hasta el punto de provocar nevadas sobre las zonas costeras del sur de los Estados Unidos de América, por primera vez en su historia, puesto que ellos saben muy bien que se debe a una intensa radiación de calor que golpea el vórtice polar ártico, solo que desconocen el origen de este calor que empujó el vórtice polar hacia los países de Canadá y los Estados Unidos de América. Luego les hacemos recordar las palabras de Dios Todopoderoso. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 13, versículos del 41 al 42. De hecho, la causa del intenso frío es la exhalación de la radiación térmica del planeta Sácar, que desplaza la cúpula del Polo Norte y la traslada hacia el sur, hacia los países de Canadá, Estados Unidos, entre otros. Asimismo, la causa del intenso calor se debe a la exhalación en forma de radiación térmica del planeta Sácar, debido a la intensidad de su ira sobre los negadores de Dios, que se apartan de su mensaje de entre los humanos cuando los ve, confirmando así una de las señales de la gran hora apocalíptica, que provocó el calor extremo y frío extremo. Y lo encontrarán suceder en la verdadera realidad, que es verdaderamente el planeta infernal Sácar, como ya os habíamos explicado eso en detalle, desde el decreto del Gran Corán, tal como os informó de estos acontecimientos el mensajero de Dios, Mohammed, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y a su familia, cuando dijo: اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي آكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. El infierno se quejó ante su Señor y dijo: Señor mío, me consumo a mí mismo. Entonces le dio permiso a dos exhalaciones, una exhalación en invierno y una exhalación en verano, y eso provoca tanto el calor más intenso y el frío más intenso. Veraz fue el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Y si fueran racionales, os hubierais preguntado sobre el motivo del derretimiento intenso del hielo en el Polo Norte, en el actual invierno, debido a una radiación térmica con longitudes fuera del espectro visible, a pesar de la ausencia del Sol sobre el Polo Norte, ya que en estos momentos el Sol proyecta su radiación en el Polo Sur, dejando el Polo Norte en extrema oscuridad. ¿Por qué el Sol se pone en el Polo Norte durante 6 meses? Y la pregunta que surge por sí misma ante la razón y la lógica es: ¿qué temperatura puede derretir el hielo del Polo Norte mientras está en pleno invierno? ¿Acaso no hacen el uso del entendimiento? Puesto que el Sol está completamente oculta del Polo Norte en su temporada de invierno. Y la respuesta es: se debe al calor del planeta infierno Sácar. Pero ellos no dijeron nada más que se debe al calor repentino en la estratosfera, cuyo origen es desconocido. ¡Qué maravilla, oh comunidad de los pueblos árabes y no árabes!
es como si se tratara de un calor muy simple. No, ¿qué va? Lejos de esto, muy lejos. Más bien, os juro por Dios, el Señor de la tierra y de los cielos, que nada puede derretir al hielo de los polos terrestres en su estación invernal, excepto el calor del infierno Sácar, que es más caliente que el sol. Gloria a aquel que eligió el momento y el lugar para establecer el argumento en contra de los mundos, puesto que no hay radiación solar ahora mismo en la estación del invierno polar ártico. Y vosotros saben muy bien cuál es la temperatura del polo norte en esta época del año, y que es 51 grados bajo cero. Y la pregunta es, ¿qué es lo que eleva la temperatura del polo norte hasta alcanzar temperaturas superiores al grado 0 centígrados, excepto la temperatura de un planeta incandescente, que es más caliente que el Sol? ¿Acaso no van a entender las noticias apocalípticas antes del cumplimiento del signo, en el que la noche precederá al día, debido al paso del planeta Sácar desde el lado sur de la Tierra? ¿Acaso no van a recapacitar, dado que ni creyeron en Dios, ni a su mensajero de Dios, ni tampoco al califa de Dios sobre los mundos, el imán al-Mahdi Nasr Mohammed al-Yamani? Más bien, solo creen los que os dice la agencia estadounidense de la NASA. Pero juro por Dios Todopoderoso, quien revive a los huesos después de ser carcomidos, que la agencia estadounidense de la NASA, Trump y sus aliados supieron desde finales del año del 2020 después de Cristo que los gases desprendidos de sus fábricas no tienen relación alguna con la alteración anormal de la temperatura de los polos del planeta Tierra. Y el que les dio esta lección fue lo que llaman ellos COVID o coronavirus, porque aprisionó a los mundos en sus confinamientos y detuvo la actividad de sus fábricas, que emiten el dióxido de carbono durante todo el año del 2020 después de Cristo, puesto que llegaron a creer que iba a frenar definitivamente las subidas anormales de temperatura en el polo ártico. Y cuando llegó el verano del año 2020 después de Cristo, se sorprendieron con desastres climáticos con más frecuencia que antes. Entonces supieron inmediatamente que el calentamiento global no tenía nada que ver con las emisiones del dióxido de carbono de las fábricas de los humanos. Por lo tanto, no tenéis ninguna explicación lógica, sino el hecho de creer que la verdadera razón del aumento de la temperatura terrestre es debido al calor procedente del planeta Sácar. Y por eso Donald Trump se había retirado aquel entonces de la cumbre climática de París. Oh, gloria a Dios el grandioso. No quieren los musulmanes creer en Dios, en su mensajero y en el califa de Dios, sino hasta que lleguen a creer al pregonero de Dios, la agencia estadounidense de la NASA, que engañan a los musulmanes y engañan a los extraviados de entre los mundos. ¿No es Dios el más sabio de los jueces y el mejor de los conspiradores? Y sigo diciendo lo que Dios me ordenó decir en el decreto del Gran Corán. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 21,
versículos del 41 al 42. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios, y alabado sea Dios el Señor de los mundos. Un bendito Ramadán con antelación para los musulmanes sometidos a Dios, el Señor de los mundos, y a todos aquellos que si conocieran el pregonero de la verdad procedente de su Señor, seguirían el camino recto. Y Dios sabe mejor lo que hay en el corazón de los mundos y conoce mejor a los agradecidos. El califa de Dios sobre los mundos, el imán al-Mahdi Nasr, Mohammed al-Yamani.